¿Qué tal? Bienvenidos a Existeando, hablando de dignidad humana, este proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos. Yo soy el doctor Marco Antonio Peñuela Olaya y como siempre les doy la más cordial bienvenida a Existiendo. El día de hoy tenemos un tema muy doloroso, muy complejo, pero necesario de dialogar acerca de él, y es cómo afrontar el duelo familiar. Cómo todo esto que nos ha ocurrido a todos y cada uno de nosotros fue dejando huellas muy profundas, y hoy en día hay muchas personas con una inestabilidad emocional importante porque no han resuelto estos duelos. Este será el comentario central del día de hoy y me encantará que, si lo deseas, nos dejes aquí en nuestros comentarios todo lo que quieras opinar y saber acerca de este tema. Hacia los años 60, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una de las pioneras en el campo de la tanatología, en sus investigaciones consideró que existen fundamentalmente 5 etapas del duelo. La primera es, por su impacto, la etapa de negación. No es posible, pero si la acabo de ver, pero hace 2 minutos estaba con ella. La segunda es una etapa muy importante porque es una etapa de ira o rabia o enojo. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo he sido un buen ser humano? De allí pasamos a una etapa necesarísima, que es la etapa de la depresión. La depresión es una forma de tocar piso, es una manera de asumir que no volverá, que no vendrá, que ya jamás, el término es muy doloroso, jamás volveré a tocarla o a tocarlo, jamás volveré a abrazarla o a abrazarle o a estar a su lado. La cuarta etapa es una etapa muy compleja, porque es algo que se le conoce como el regateo o una etapa de péndulo, porque como que ya entendí que no va a volver, pero escucho una canción, huelo algún alimento, voy a algún sitio y enseguida se actualiza la presencia y la nostalgia por la ausencia, ya sea de una persona o de un objeto, un automóvil que perdimos o nos robaron, una relación que se termina y que ya no vuelve a estar, una persona que se va, que se fallece o que sencillamente ya no tendremos nunca más convivencia con ella. Y la quinta, la más compleja de todas, es la aceptación. ¿Sí? A mí me gusta mucho más el concepto de integración. Entender que esto pasó. No sé si algún día uno tenga que o no aceptar que los seres amados o las relaciones importantes o nuestros objetos se nos pierdan. Sin embargo, esta etapa nos permite volver a continuar en nuestro proceso humano. Para algunos investigadores, no todas las etapas van en el mismo orden. Sin embargo, dentro de cada una de estas etapas surgen diferentes emociones: la tristeza, la melancolía, la ira, la intolerancia, la irritabilidad, la falta de fe, la falta de confianza, el enojo, la profunda tristeza o algo muy grave que se llama anedonia. La anedonia es la incapacidad para sentir placer. Ni los alimentos, ni la presencia de los demás, ni una caricia, ni un lugar, un paseo, unas vacaciones. El sujeto queda en un estado de profunda nostalgia, donde nada le interesa, donde nada sobresale, donde nada le llama la atención. Y estos casos son complejos de manejar porque va más allá de lo psicológico, va más allá de lo terapéutico. Casi siempre hay que acompañarlos con un medicamento. ¿Por qué? Porque de lo contrario el sujeto no puede solo con esta detonación emocional tan severa que tiene. Que sí, siempre hay que ayudarle con una farmacoterapia y además, obviamente, de un acompañamiento terapéutico para que él verbalice, para que él pueda ir acomodando sus emociones de una manera eficiente. Las otras emociones como la ira,
la tristeza, la rabia, el enojo, se irán mostrando en diferentes momentos y obviamente esto va a hacer que la persona, que habitualmente era como muy alegre, muy estable, muy simpática, pueda en algún momento darnos respuestas muy difíciles o tirar cosas o encerrarse o no querer acompañar a los demás. Y allí surge justamente la importancia de tener un equipo o de tener una asesoría psicoterapéutica para ayudar a que recupere su estabilidad y continúe su proyecto de vida. Se dice que cuando nosotros tenemos un duelo, y este duelo es significativo, es importante, abre otros duelos previos que no necesariamente fueron cerrados o que no necesariamente teníamos conciencia de los duelos. Un ejemplo muy concreto. Teníamos 4, 5 o 6 años, éramos muy felices viviendo en casa de nuestra abuela con todos nuestros primos, subíamos y bajábamos y nos encantaba estar allí. Y un día papá y mamá adquirieron una propiedad o decidieron irse a vivir a otro lugar. Y entonces empacaron todas sus cosas y a los niños, incluso a veces dormidos, nos subieron al transporte y nos llevaron. Y cuando despertamos en otro lugar, yo decía, pero no, esta no es mi casa. Sí, esta es tu casa. Pero no, esta no es mi escuela. Sí, esa es tu escuela. Pero estos no son mis amigos. Sí, ahora van a ser tus compañeros. ¿Y dónde están los demás? ¿Y dónde está la bicicleta? ¿Y dónde está la casa de la abuela? ¿Y dónde está todo esto? Casi nunca al niño le explican. Y entonces el niño lo que va haciendo es quedarse con esos duelos inconclusos, que en un momento dado, cuando tienen nuevamente una experiencia, se abren todas estas emociones y la gente dice, ay, pero si solamente era un balón, o pues si era una novia, ya déjala ir. No, porque esta novia significaba para mí recuperar todos los duelos y todas las pérdidas anteriores. Por ejemplo, cuando un abuelo se muere, los papás dicen cosas que son muy complejas. Por ejemplo, ya le llegó su hora. Entonces yo no quiero que me regalen un reloj, porque no quiero que le llegue la hora a ninguno de mis seres amados. O que me dicen, pues es que ella estaba muy viejita. Sí, pero era mi abuela y era la única mujer a la que yo podía abrazar, mirarla a los ojos y decirle, abuela, te amo mucho. Un aspecto muy importante del duelo es que la persona que se queda, ya sea el que sobrevive a un accidente, el que sigue teniendo salud o la parte de la pareja que decide quedarse en el lugar de siempre y la otra persona se va, es que hay una ambivalencia. Por un lado, la deuda que tengo con quedarme vivo. El otro día se fue, la otra vez se fue, ya se murieron. ¿Y ahora qué voy a hacer yo con la vida? ¿Y ahora qué voy a hacer con las emociones? ¿Y qué voy a hacer, por ejemplo, con un matrimonio? ¿O qué voy a hacer con una experiencia como hijo o como hermano? Entonces aparece la culpa, aparece el resentimiento, aparece el enojo. Sobre todo la culpa. Igor Caruso, en La separación de los amantes, dice algo muy importante. Él dice, cuando el otro se va, se lleva una parte mía. La confianza que yo había depositado, el amor que le había dado, los abrazos, los besos y todo lo que nos habíamos entregado. Y hay una parte mía huérfana de mí mismo. ¿Por qué? Porque no sé dónde estoy ahora. No sé en qué parte del mundo estoy. Entonces empiezo a somatizar, empiezo a tener dolor de cabeza, cefalea, enojo, porque hay una parte mía ausente. Por eso la importancia de dialogarlo para que un otro me ayude a ir acomodando todas mis emociones en mi interior. Habitualmente las familias dicen, es que él es muy chiquito, no lleven al niño al sepelio. No, díganle que el abuelito vive en una nube. Y esto es muy grave, porque hay niños a los que les han contado que los abuelos viven encima, en las nubes, y que además se las comen y que las nubes son ricas en azúcar, en malvavisco, en jalea de sabores maravillosos. Y el abuelo se la pasa feliz y es un reino de la alegría. Esto es muy peligroso, porque hay niños que se han arrojado de la ventana
porque dicen, así mi abuelo me va a recibir y vamos a vivir allá arriba todos muy felices y comiendo nubes, en donde a nadie le peguen, en donde todo el mundo está contento, en donde los papás no se mueren y en donde no hay peleas. Crearles a los niños imágenes equivocadas puede ser muy riesgoso. Entender la muerte no es sencillo. Por eso, a lo mejor cuando el niño tiene 5 o 6 años, le podemos regalar un pececito, le podemos regalar una tortuga o tener a lo mejor una planta para que él entienda el fenómeno del vivir y del morir como parte de los ciclos existenciales. Pero si yo al niño lo lleno de imágenes equivocadas, como que los abuelos lo están observando desde las nubes cada vez que no se come la sopa, cada vez que se mete el dedo a la nariz o no hace las cosas bien, podemos estarle dando al niño una cantidad de información que luego, como él tiene un pensamiento concreto, piensa que los abuelos lo van a venir a rescatar si él se arroja desde la ventana. El amor se caracteriza por hablar siempre con la verdad. Tenemos varios tipos de duelo. Hay un duelo primario, inmediato, que se llama el shock, y es cuando nos enteramos de la pérdida o que se nos robaron el auto o que se me perdió el celular o que me entero de que mi pareja tiene otros, huele a leña de otro hogar, ¿no? Tiene otros servicios a domicilio. Viene un impacto en donde me siento triste, angustiado, enojado, enfermo, con diarrea y angustiadísimo. Pero conforme voy integrando esto, el primer año, sí, va a ser muy importante porque es el duelo que me va a permitir volver a pasar por las fechas importantes. El día del cumpleaños, la primera Navidad, el primer Año Nuevo, la fecha en la que la persona falleció, cuando la hospitalizaron, todo lo que tuvimos que vivir. Y entonces como que todo el año me va permitiendo reacomodar mis emociones. Y posteriormente puedo pasar, porque al principio es una obsesión, está todo el tiempo uno pensando en lo mismo, puedo acomodar esos sentimientos y ponerlos en mi corazón. Cuando ya llegan a mi corazón, sí lo recuerdo con tristeza, pero ya dejo de estar obsesivo, ya dejo de pensar en eso y esto me permite avanzar y relacionarme de otras maneras, ayudar a los que van conmigo, ayudar a mi madre a que entienda que mi padre se fue, pero no por eso lo tenemos que idealizar, porque si no, no podemos avanzar. En ese momento, cuando yo paso del obsesivo duelo a integrarlo emocionalmente, puedo acompañar a otros y avanzar hacia mi propia integración. El duelo familiar posiblemente es el duelo más difícil de todos. Porque cuando la experiencia es única, vamos a imaginar, perdí una relación de pareja, me duele, me angustia, me entristece, pero es mi problema. Si la pareja se separa, por ejemplo, el divorcio emocional es el más difícil, porque ya nos quitamos de encima todo el problema, ya no nos agredimos. Pero emocionalmente yo no estaba preparado para ser madre soltera o para ser padre soltero. Y ahora tengo a mis hijos que exigen cosas y cada vez que las cosas no salen bien, pues entonces evoco a aquella otra persona que debería estar junto conmigo afrontando los conflictos. Pero en el caso del duelo familiar, el problema es muy serio porque la mamá se deprime de una manera porque perdió a su esposo. Yo me deprimo de otra manera porque perdí a mi padre. Mis hijos se deprimen de otra manera porque perdieron a su abuelo. Mis tíos de otra forma porque perdieron a un hermano. Los grandes amigos de mi padre vienen a consolarnos, pero no dejan de hablar de lo bueno que era mi padre. Entonces, todos estos duelos se compactan en el duelo familiar y que necesitamos terapias en comunidad, terapias de pareja. Ayudarle a los demás. Y hay gente que dice, no, mi mamá es la que más está sufriendo porque es la viuda. ¿Quién sabe? A lo mejor la nieta adoraba a su abuelo y mi madre tenía diferencias sustanciales con mi padre. Entonces cada quien va a argumentar a través de la profundidad del duelo, a través de la profundidad del vínculo y a través de lo muy compenetrados que pudiéramos estar con la otra persona. A veces, porque era el esposo, pensaríamos que la esposa sufre mucho, pero a lo mejor quien más sufre es la hija porque era la más apegada, o a lo mejor la nieta porque era con quien más dialogaba, o a lo mejor la hermana porque tenían un vínculo muy fuerte. Entonces no depende solo del parentesco, sino de la profundidad, del compromiso
y de lo importante que fuera la otra persona para mí, o el objeto que se pierde, o la pérdida de un órgano, por ejemplo, ¿no? Puedo perder un brazo, puedo perder una pierna. Ese es un duelo. Y esto necesariamente lo tengo que vivir para poderlo reintegrar y sentirme pleno para continuar la vida. Como te puedes dar cuenta, hablar de los duelos es apasionante porque nos involucra a todos. No hay un solo ser humano que no haya pasado por un duelo a lo largo de su vida, porque el duelo es la manifestación emocional ante la pérdida, ante la ausencia, ante el abandono. De allí lo interesante de este programa de Existiendo el día de hoy es que lo podamos revisar entre todos, hablar con otros y déjanos aquí en los comentarios todo aquello que les mueva de este programa para que se comuniquen con nosotros, para que lo retroalimentemos. No es lo mismo trabajar un duelo con adultos mayores que trabajarlo con adolescentes o trabajarlo con niños, porque el adolescente aparentemente no le da mayor importancia y posiblemente es el que más está sufriendo. El niño lo va a tomar de una manera muy, pero muy simbólica, ¿no? Mi abuela se fue o mi abuela está ya metida debajo de la tierra, pero no se imagina ni la descomposición, ni la ausencia, ni todas estas cosas, porque su visión del mundo no le alcanza para esto. Pero los adultos tenemos que aprender a saber que la vida es una excursión a la muerte, como dijo Mario Benedetti, y que cada momento lo necesitamos aprovechar al máximo, porque, como dice el Evangelio, no sabemos ni el día ni la hora. Nunca sabremos realmente cuándo es el último minuto en que vamos a estar frente a los otros y en la vida misma. Por eso, ámate, únete, júntate con todos aquellos que dices amar. Dales el lugar, dales el tiempo. En algún momento solo seremos un recuerdo y ojalá seamos un buen recuerdo. Nos vemos la próxima semana aquí en Existiendo, como siempre, hablando de dignidad humana, donde desde el CIEX buscaremos siempre un tema que nos ayude a validarnos y que nos ayude a saber que somos maravillosos y que nada ni nadie es lo suficientemente importante como para romper tu paz interior. Hasta la próxima semana en Existiendo, hablando de dignidad humana.